Capítulo 970. Renacimiento. Cara fantasma. Loto rojo. La leyenda dice que había un río en este mundo. Conectaba el principio y el final. Tenía causas y efectos ocultos. Fluía a todas partes del mundo. Estaba en todas partes. Con su riego, el mundo podría funcionar con normalidad y todas las cosas podrían cambiar. Este fue este río fue llamado el río del tiempo. Este es un dominio apartado del cielo y la tierra, un lugar donde el camino del tiempo floreció e innumerables gusanos Q del camino del tiempo vivían y se propagaban. El río interminable fluía libremente, sin pausa. El río era vasto e ilimitado. Sus mares subían y bajaban junto con las olas. Cada gota del agua del tiempo era pálida e incolora, pero innumerables gotas de agua chocaban, se entrelazaban, colisionaban y giraban todo el tiempo, emitiendo un brillante espectáculo de luces. Estas luces brillantes tenían diversas formas y colores, eran difíciles de describir con palabras. Fan Yuan sintió que era una de las vistas más hermosas del mundo. Cuando la casa Gu Inmortal de rango 9, torre de supervisión del cielo, envió el ataque que había preparado durante mucho tiempo, Fan Yuan era como un espectador que había sido implicado, incapaz de evitarlo. Su única opción restante era activar la cigarra de primavera y otoño. Sin embargo, la cigarra de primavera y otoño de rango 6 tenía un gran defecto. Existía la posibilidad de fallar cada vez que se usaba. En la montaña Qinmao, Fan Yuan lo activó con éxito una vez. En la montaña Sanchan, Fan Yuan lo activó con éxito nuevamente. Y si se contaba su vida anterior de 500 años, entonces Fan Yuan ya había activado con éxito la cigarra de primavera y otoño 3 veces. Ahora finalmente había fracasado. La activación de Sprite Acon Cigada falló. Aunque su voluntad entró en el río del tiempo, en el momento de la activación, su cigarra de primavera y otoño se autodetonó, transformándose en innumerables fragmentos. La voluntad de Fan Yuan era como la de un bebé que había perdido el pequeño bote en el que estaba y se estaba ahogando. El caudaloso río del tiempo engulliría y destruiría la voluntad de Fan Yuan en un instante. No quedaría ni un rastro. Al final, seguí fracasando. En el momento de la muerte, la voluntad restante de Fan Yuan estaba extrañamente tranquila. No había preocupación, ni descontento, ni arrepentimiento. Cuando eligió este camino por primera vez, ya había esperado las situaciones que podrían ocurrir. La situación actual ya había estado dentro de la consideración de Fan Yuan. Ya no podía hacer nada. Ya había hecho todo lo que podía. Si me dieran otra oportunidad, seguiría viviendo así. Que así sea. Mi historia como Gu Inmortal termina aquí, aunque no dejé biografía ni herencia, pero da igual. La voluntad de Fan Yuan se está disipando rápidamente. Estaba tranquilo, incluso se sentía feliz en cierto modo. Si todavía, si todavía tuviera un rostro, las comisuras de sus labios probablemente estarían curvadas en una sonrisa ahora mismo.
Morir mientras se persigue un objetivo, ¿qué arrepentimientos podría tener? ¿Ah? La risa de Fan Yuan se actúa abruptamente. Un cambio extraño está ocurriendo en ese momento. Desde el remoto y grandioso río del tiempo, un rostro fantasmal surgió de repente. La cara fantasmal primero miró la voluntad restante de Fan Yuan e hizo muecas, aparentemente en burla silenciosa. Entonces las mejillas del fantasma de rostro negro se hincharon. Su expresión parecía la de sufrir de un sufrimiento extremo, como si fuera a vomitar. Un capullo de flor gigante, empapado, salió de la boca de la cara fantasmal. La boca del rostro fantasmal casi se desgarró, sus labios se habían estirado hasta un grado exagerado, llegando incluso a sus orejas. Después de vomitar el capullo de la flor, la cara fantasmal se relajó antes de comenzar a hacerle muecas a Fan Yuan nuevamente. Era divertidamente cómico, pero al mismo tiempo era una expresión sonriente, espantosa y aterradora. Y este capullo de flor empezó a florecer lentamente en el río. El tiempo pareció detenerse en ese momento. En un abrir y cerrar de ojos, el capullo de la flor se abrió y se convirtió en un encantador loto rojo. Desde el centro del loto salió un rayo de luz ligeramente rojo que aterrizó en el área donde la cigarra de primavera y otoño se había hecho añicos. El tiempo en la luz roja comenzó a retroceder. Al mismo tiempo, el rostro fantasmal que había llevado el loto rojo se hundió lentamente en el río, como si fuera una película que se proyecta al revés. Todo empezó a ir al revés, como si el agua derramada de una palangana volviera a subir. La voluntad de Fan Yuan se había disipado casi por completo. Los escasos fragmentos que quedaban eran insignificantes, pero bajo la luz roja su voluntad comenzó a restaurarse rápidamente, y también comenzó a aparecer innumerables fragmentos del gusano Gu. Cuando estos gusanos Gu se unieron, se transformaron en una cigarra de primavera y otoño intacta. La cigarra de primavera y otoño llevó la voluntad restaurada de Fan Yuan y comenzó a emprender nuevamente su camino. La luz roja se disipó, el loto rojo se dispersó inmediatamente, y ese rostro fantasmal también fue completamente arrastrado por el interminable río del tiempo. Era como si todo hubiera sido una ilusión. Sin embargo, la cigarra de primavera de otoño ya había sido restablecido por la fuerza. Llevaba la voluntad de Fan Yuan, llevaba las esperanzas restantes de Fan Yuan mientras fluía en el río, fluyendo hacia atrás, volviendo al pasado. Tierra bendita en forma de estrella. La niebla venenosa se estaba extendiendo. La sangre venenosa estaba hirviendo. Tres capas de formaciones Q ya estaban destruidas por la corrupción. La tierra circundante se convirtió en una fina capa de pantano venenoso. El rostro de Fan Yuan era severo. El siguiente es el material inmortal más problemático y difícil de procesar, el ki astral del límite terrenal. Sacó el material inmortal y lo sostuvo en sus manos.
Este material de refinamiento Gu era muy peculiar. Estaba compuesto de tierra y Ki reunidos en un solo trazo. En la parte superior había un Ki astral de color azul claro. Debajo había tierra negra. El Ki astral era el Ki celestial que se encontraba en los 9 cielos. Fue de los 9 cielos inmemoriales Fuera de los 9 cielos inmemoriales se extendía una gruesa muralla de ki astral. Si un Gu inmortal quisiera explorar los 9 cielos, debía atravesar la muralla de ki astral. Mientras tanto, el suelo negro está formado por la esencia del ki de la tierra condensada desde las 10 profundidades. El ki el cielo y la tierra no podían coexistir, pero en ese momento este ki astral, límite terrenal, se unió en armonía. No solo existían en paz, sino que se transformaba constantemente. La tierra negra se transformaba en ki astral y este en tierra negra. Fan Yuan lo sacudió moviendo sus manos rápidamente, mientras ese trozo de ki astral, límite terrenal, se derretía, fusionándose con la tierra negra y convirtiéndose en un trozo de niebla. Pero tras temblar, tras una docena de respiraciones, la tierra negra se hundió mientras que el ki astral permanecía en la superficie. El blanco y el negro se separaron de nuevo, mirando. Era una visión mística. Procesar un material inmortal como este es sumamente problemático. Los movimientos asesinos del camino de refinamiento ordinarios no pueden procesarlo a la perfección. Solo 4 movimientos asesinos inmortales reconocidos públicamente como los más fuertes para manejar materiales inmortales: Pitón relámpago dormida, nieve relajada, tambor de piedra de trueno amortiguado y triburación del viento, trituración del viento. Pueden completar este paso al instante. Desafortunadamente, no poseo ninguno de estos 4 movimientos asesinos inmortales. Para procesar el ki astral límite terrenal, solo puedo dedicar mucho tiempo y esfuerzo. Los pensamientos de Fan Yuan destellaron mientras movía sus pies. Su enorme cuerpo se disparó en el aire, saltó y saltó hacia el corazón de la tortuga, hacia la sangre venenosa. ¡Buf! Fan Yuan hizo brillar sus afiladas uñas, causándole heridas en sus 6 monstruosos brazos. Luego cortó su pecho, espalda y otras áreas, creando aberturas en la piel. Movimiento asesino de refinamiento de sangre. Viaje por rastro de sangre. De estas heridas aparecieron restos de sangre. Los restos de sangre se fusionaron rápidamente en la sangre venenosa de color púrpura oscuro. La sangre venosa del caparazón de tortuga fue extraído y trasladado a las heridas de Fan Yuan. Un dolor intenso la soltó, pero Fan Yuan resopló. Los zombis inmortales no percibirían el dolor, pero Fan Yuan podía sentirlo gracias a sus métodos de gusano Gu. Necesitaba sentirlo para saber en qué etapas se encontraban los materiales inmortales. La sangre de Fan Yuan y la sangre venenosa en el caparazón de tortuga, que actuaba como una olla, continuaba funcionándose y circulando, entraban y salían del cuerpo de Fan Yuan. Después de que este proceso se estabilizó, Fan Yuan
sacó el ki astral del límite terrenal y se lo tragó saliva. El ki astral del límite terrenal entró en su estómago. Este era su método original, creado en su vida anterior, una técnica normal que utilizaba el camino de la sangre para refinar el gul. La técnica la llamó refinamiento de la sangre del cuerpo carnal. El que astral del límite terrenal entró en su cuerpo, fue envuelto por la sangre y lentamente se fundió en la sangre. La sangre fluyó del cuerpo de Fan Yuan a través de las heridas hacia la olla de caparazón tortuga y se hundió hasta el fondo. Al mismo tiempo, la otra sangre venenosa en la olla fluyó hacia el cuerpo de Fan Yuan a través de las heridas, envolviendo nuevamente el ki astral del límite terrenal. El tiempo pasó lentamente. 3 días y 2 noches después, Juan Yuan estaba cubierto de heridas. El dolor hizo que su rostro se distorsionara. Sus 8 brazos monstruosos estaban insertados en la sangre venenosa. Sus colmillos estaban expuestos y sus ojos estaban rojos. Respiraba pesadamente como un buey. Aún, aún me queda una noche. Necesito procesar por completo todo el ki astral del límite terrenal en mi cuerpo. Mientras logre superar esto, la parte más difícil de refinar la transformación del Ghoul mortal habrá terminado. De repente, la expresión de dolor de Fan Yuan se puso rígida. Bajo su profunda expresión ceñuda, sus brillantes ojos de repente mostraron confusión. Perdieron casi todo su brillo. Al refinar el Ghoul mortal, uno tenía que mantener altos grados de concentración. ¿Cómo se le podía permitir distraerse? Inmediatamente escupió una gran bocanada de sangre venenosa. Poco después cayó pesadamente sobre la sangre venenosa en el caparazón de la tortuga gigante, levantando una enorme ola de sangre. La ola sangrienta salpicó el caparazón de la tortuga hacia la pradera. Pronto, una gran área de pasto verde y saludable se convirtió en pasto rojo oscuro debido a la corrupción. ¡Maestro!, gritó preocupado el espíritu terrestre de forma estelar, saltando al caparazón de la tortuga. De repente, la cabeza de Fan Yuan emergió del charco de sangre, chapoteó 2 veces antes de ponerse de pie. La confusión en su rostro desapareció rápidamente. Su mirada rebosaba de energía mientras murmuraba: este lugar. Al escuchar los murmullos de Fan Yuan, el espíritu de la tierra en forma de estrella se preocupó aún más. El maestro perdió la cabeza debido a la falla del refinamiento. Fan Yuan primero miró sus manos, luego barrió el caparazón de tortuga y el charco de sangre, antes de detenerse finalmente en el espíritu terrenal de forma estelar. ¿Qué hora es ahora?, preguntó Fan Yuan. El espíritu terrenal de la forma estelar se sacudió por dentro, pero aún así respondió: ya han pasado muchos días desde que el maestro comenzó a refinar el Ghoul mortal. Fan Yuan levantó la cabeza y se rió con ganas. El espíritu terrestre de la forma estelar se sintió desolado. Oh no, el maestro ha perdido la cabeza. Tras fallar en el refinamiento del Ghoul mortal, su cuerpo sufrió heridas graves. Incluso olvidó el tiempo y aún ríe con ganas. No había necesidad de que Fan Yuan le contara a los demás el motivo de su felicidad. He vuelto una vez más.
A pesar de que la activación de la cizcarra de primavera y otoño falló, debido a un extraño cambio, volví a la vida desde la muerte, desde la derrota a la victoria. Mi voluntad ha vuelto una vez más al pasado. Todavía estoy refinando mi transformación inmortal. Hace más de un año, que poco tiempo, según su fundación, y con tantos inmortales a mi lado, debería poder viajado al menos varios cientos de años atrás. Será porque la cigarra de primavera de otoño no se activó, que solo regresé a un punto hace más de un año. Además, esa cara de fantasma y el loto rojo, ¿qué está pasando? ¿Qué había pasado?